Vamos a hacer de esta legislatura, una vez más, una legislatura de la gente trabajadora. Vamos a seguir mejorando el bienestar, querido Pablo, de nuestra gente. Vamos a seguir mejorando el registro horario, la reducción de la jornada. Vamos a seguir mejorando el trabajo de la gente de la cultura. Vamos a seguir evitando, como se va a producir ya, las horas extras impagadas en nuestro país, protegiendo frente al despido injusto y el despido que no tiene una buena regulación de conformidad con la legislación internacional. Vamos a seguir regulando las plataformas, los algoritmos o la inteligencia artificial generativa, como ya estamos haciendo, para quienes pretenden utilizar el progreso tecnológico para regresar al siglo XIX. Permítame que les diga que hoy es un día muy importante para nuestro país. Lo es por dos cuestiones. La primera, por una simbólica. Me quiero dirigir, querida vicepresidenta y querida presidenta del Congreso, al hecho de que hoy es la primera vez que se asiste a este Ministerio de Trabajo, encabezados además por el presidente del Gobierno. En política, los símbolos tienen una importancia extraordinaria. Hay un run entre los funcionarios y funcionarias, ¿verdad, Joaquín y Amparo, de esta casa, diciendo, oh, viene el presidente del Gobierno al Ministerio de Trabajo, y no al revés. Esto es un símbolo que, como todo en política, traduce, sin lugar a dudas, bueno, un catón, un marco, ¿no?, de actuación. Y permítanme que les diga que es importante para este ministerio por algo que me ha enseñado mi señor padre en mi casa. Y es que me parece que en la historia de España, estaremos de acuerdo, seguro que Pepe y Unai lo comparten, que es la primera vez en estos años que este ministerio tiene vida propia, tiene autonomía propia, sin dependencias de otros ministerios que se ubican en la castellana. Y esto es muy importante para la vida política de nuestro país. Por tanto, claro que simbólicamente es clave que hoy estemos aquí. Pero no solamente es que estamos contentos y contentas por esto, es que, si me permiten, creo que hoy volvemos a hacer lo que ya hicimos hace 6 años. Yo me acuerdo muy bien, hace 6 años, cuando el presidente del Gobierno estaba en Davos, subimos el salario mínimo 50 euros y apenas nos conocíamos, ni él ni yo, y me llamó desde Davos para darnos la enhorabuena por esa subida de aquella muy controvertida de 50 euros del salario mínimo. Hoy lo que hacemos es coger el testigo de la historia. Volvemos a mejorar la vida de la clase trabajadora de este país. Me van a permitir que lo diga, me siento muy orgullosa. Este Gobierno es el Gobierno de las personas trabajadoras, es decir, de la mayoría social. Hemos puesto las políticas públicas al servicio de quienes viven de su salario, de quienes llenan los trenes de cercanías y el metro, de quienes no viven de las herencias y de quienes se han hecho, eso sí, a sí mismas, porque son nietas, hijas y madres de personas trabajadoras. Esto es un proyecto de país. En realidad le estamos hablando y nos estamos dirigiendo a las grandes olvidadas y a los grandes olvidados de los gobiernos democráticos de nuestro país, que me van a permitir que les diga, se creyeron esa broma pesada según la cual son solo las empresas y los empresarios los que crean la riqueza. Y es más, no son los que se lo creyeron, es que lo pusieron a través de normas, sin lugar a dudas, le pusieron su país al servicio de los mismos. Hoy, afortunadamente, el Gobierno es consciente de que España es de sus gentes trabajadoras y que el bienestar general no pasa por las medidas por arriba, por las élites, no, justamente por abajo, por las mayorías sociales. Y por eso, y no por otra razón, nuestra economía tiene más y mejores empleos que nunca. No les voy a dar datos, les podía aburrir con datos, hablan por sí solos. Pero no solo ha sido desde hace 6 años el salario mínimo, ha sido la reforma laboral, la ley Rider, las medidas laborales frente al cambio climático, tantas y tantas normas, muchas de ellas incorporadas al escudo social frente a la pandemia, en general frente a la adversidad, pero también con búsquedas de modelos alternativos a despedir, que era como se hacía todo en nuestro país, es decir, estamos sosteniendo toda una política pública de mantenimiento de puestos de trabajo y, sin lugar a dudas, obviamente, con una gestión radicalmente diferente. Yo quiero recordar que hace 6 años la primera medida que aprobamos antes de la pandemia
iniciamos la andadura laboral con esto, fue derogar un precepto que era, creo que lo peor de la historia de nuestro país. Aquel artículo, el 52D de la reforma laboral del Partido Popular, que permitía despedir a personas trabajadoras cuando estaban enfermas, vulnerando, por supuesto, toda la legislación internacional y, sobre todo, violentando los derechos humanos. De ahí venimos. Venimos de un país que hizo de la precariedad la norma, un país que maltrató a las Kellys, un país con un Partido Popular que insultaba a las personas en desempleo. No voy a decir lo que dijo el Partido Popular, recuérdenlo, del desprecio a la gente trabajadora y a la juventud trabajadora, de la postergación de las mujeres en el trabajo. Veníamos de un país con el Partido Popular que congelaba el salario mínimo. Lo hizo en 2 ocasiones y además lo dejaron, como nos recordaba Pilar, en un mísero 735 euros. Ese es el país del que venimos, de un país que hacía de su bandera la pobreza laboral y que nos decían además que había que bajar los salarios para crear empleo. La memoria es frágil. Pero este país, con las políticas del PP, lo quiero volver a recordar, alcanzó la inefable cifra de 6.268.000 personas en paro. Un país con el PP en el que el 56% de la gente trabajadora joven estaba en desempleo. 1 de cada 2 personas jóvenes estaban en desempleo. Decía mi antecesora Fátima Báñez que es que a la juventud española le gustaba viajar. Después, eufemísticamente, le llamaron movilidad exterior. Pero digo por hacer memoria de dónde venimos. Hoy, ese país lo representa Trump y también Milei. Estos días, Milei pretendía dar el golpe de gracia a los derechos laborales en Argentina, entre otras cosas, mudando el despido, pero también incluso, lean ustedes la conferencia del PP, atención, el derecho o el periodo de prueba en 1 año. Digo porque atentos los medios de comunicación a lo que viene de Trump, pasa por muchos países y acaba en la conferencia del PP. Esta política de máxima precariedad nos resulta conocida a las españolas. Permítame que les diga, hasta que la derogamos nos la impuso el Partido Popular durante hace 3 lustros. Es una política que se fundamenta en el dolor. Por eso la hablábamos y llamábamos los viernes de dolores. Es la única política que conoce el Partido Popular. Y en esto es en lo único en lo que va por delante el Partido Popular, en dañar a la gente trabajadora. Este Gobierno, lo digo con toda la humildad, seguramente con necesidad de avanzar más, seguro que sí, pero con toda humildad es el responsable de cuestionar los consensos y los lugares comunes que durante la larguísima ola neoliberal se construyeron sobre el mercado del trabajo y, aunque parezca ridículos, están firmemente asentados en las instituciones, firmemente asentados en la academia. Y hoy, por desgracia, de nuevo, vuelven en un aire no fresco a la Comisión Europea. Se llama desregular, desmantelar y desproteger. Las 3 Ds que conocemos muy bien del neoliberalismo. Son mitos. El primer mito lo hemos vivido. Cualquier exposición de motivos de cualquier norma de este ministerio lo pueden cotejar. Dice que para crear empleo hay que abaratar el despido. El segundo mito. España era un país irremediablemente condenado a la temporalidad. Esto hasta lo estudié yo en la Facultad de Derecho en Santiago de Compostela, me lo decían así, no se podía cambiar nada. 3. Los salarios bajos son la clave para nuestra competitividad. Atención, porque esto es lo que está teorizando hoy la Comisión Europea y es lo que el informe, el profesor Leta, está cuestionando. No podemos tener una Europa compitiendo con bajos salarios. Digo porque este es el debate de mayor actualidad. Esto fue a lo largo de nuestro país y a lo ancho de 52 reformas laborales. Aquí hay una multitud de profesores y profesoras universitarias, que no voy a citar tanto en el Ministerio de Elma Sainz de Inclusión como en el de Trabajo. Son especialistas en esto y saben bien de lo que estamos hablando. Tuvimos, presidente, creo que lo conoces muy bien, que alzarnos frente a esa ideología dominante. Fue durísimo. Una ideología que era muy dañina para la gente trabajadora
Y además creo que lo hicimos con acierto, reivindicando ser el gobierno de la gente trabajadora. Durante décadas, la derecha económica y política sí se ancló en un falso dogma académico que nos persigue desde Milton Friedman, la Escuela de Chicago, hasta hoy, y es que los salarios mínimos, queridos Carlos Martín, Mariña y tantos economistas, Manuel Lago y un elenco aquí de economistas, Antonio y tantos otros, nos decían que esto no se podía hacer. Esto, por fortuna, ha cambiado. En el año 21, cuando nadie lo esperaba, le concedieron el premio Nobel a David Carr, justamente preconizando un nuevo consenso académico, diciendo que era mentira lo que se decía y que no había ninguna evidencia científica de que subir el salario mínimo destruía empleo. También Dubé nos dice que el salario mínimo no afecta negativamente al empleo y lo que sí dicen, sin embargo, es que permite reducir la desigualdad, la pobreza y, además, impulsar el crecimiento económico de manera inclusiva. Desde Keynes hasta Robinson, hasta tantos teóricos de la economía saben que hay otra manera de hacer economía, que es justamente a través de los salarios y no de los beneficios empresariales. Yo creo que somos el gran laboratorio práctico de este debate. Somos la economía más grande, que más ha subido porcentualmente el salario mínimo y que está demostrando al mundo que seguimos creciendo. Más de 22 millones y medio de personas ocupadas, más de 10 millones 100.000 mujeres ocupadas, más de 25 millones de, 25 millones de personas en población activa, lo que es lo nunca visto en nuestro país. Pero es que además van de la mano, como decía Pilar. Es la herramienta, el salario mínimo, que permite reducir la desigualdad en España y la pobreza laboral. Pero este es un debate interesante porque, por dar algún dato, la participación de los salarios en la renta nacional cayó desde los años 80 del 70% al 58%. Esto no es un dato, esto es una propuesta de país muy preocupante. Es verdad que por las subidas del salario mínimo hemos recompuesto un poquito, pero es verdad que desde los años 80 hemos perdido 12 puntos de participación de las rentas salariales en la renta nacional. No les voy a hablar de márgenes empresariales, que los conocen. Por tanto, queda mucho país por construir. 12 puntos de renta nacional que nos hemos dejado en un cajón. Y es verdad que lo que se hizo es a favor de unos pocos, con la concentración de la riqueza y de la renta en muy pocas manos. Es verdad que con el salario mínimo y con las propuestas que hemos dibujado el Gobierno de España desde el Ministerio de Trabajo y el Gobierno en su conjunto, hemos hecho algo que parecía imposible, que a mí me lo ha enseñado mi querido Manuel Lago. Y es esa gráfica que siempre proyectamos, y es que frente al modelo de gestión del Partido Popular, que tardó 10 años y 11 meses en salir de la crisis, nosotros, a pesar de la caída de 11 puntos del PIB, fuimos capaces de recobrar todo el empleo en menos de 15 meses, cuando parecía misión imposible. Han sido los sindicatos, han sido los agentes sociales, ha sido una vocación, sí, creo que de país. Pero estamos de acuerdo que estamos todavía con un diferencial negativo de 25 puntos con las medias salariales de Europa. Y esto también nos tiene que hacer pensar. Y como nos tiene que hacer pensar, lo que tenemos que hacer justamente es hacer un llamamiento a las empresas españolas para que no solo desde lo público, como lo hacemos, sino que en la negociación colectiva suban los salarios en nuestro país. Porque me imagino que también las patronales españolas en esto querrán ser europeos. Insisto, un diferencial negativo de 25 puntos en nuestro país. Creo que hemos decidido desde que llegamos cambiarle el rumbo. Hemos avanzado. Cambiamos la participación de las rentas salariales, pero me van a permitir que les diga que no es suficiente. Hay que hacer muchísimo más. Lo sabe muy bien el ministro Bustinduy. Para reducir la desigualdad y la pobreza necesitamos salarios dignos en España. Es una propuesta de país. No voy a darles muchos datos, sencillamente lo ha dicho Pilar en su presentación, pero pasamos de 736 euros a 1.221 euros. Yo me acuerdo, Pepe, cuando tú decías, quiero el salario mínimo a 1.200 euros. Me acuerdo al comienzo de la legislatura, ¿no?
Claro, si yo pienso en mis tiempos de estar en la facultad, ¿no? y pensar en esto, cuando estaba el salario mínimo en 608 euros, Unai, y en muchas cosas, claro, es un poco, es como muy bonito verlo, ¿no? Pero es, como dije aquel día hace 6 años, es algo tan sencillo como que la gente pueda comprar pescado o comprarle fruta a sus hijos. Esto parece que no es importante, pero es tan importante como ese, y lo sé, porque vengo de una comarca en la que, por desgracia, conoce muy bien el paro y sabe lo que es esto que estamos diciendo. Me van a permitir que hoy quienes quieren recortar derechos se envuelven en la bandera de la libertad. Y yo quiero decir con mucho orgullo que la subida del salario mínimo interprofesional, sí, lo que hace es darle libertad a 2,5 millones de personas trabajadoras en nuestro país. Esta sí que es libertad, la de verdad, la de la gente que puede vivir un poquito mejor hoy en España. Esto lo digo para los que enarbolan de manera, me van a permitir, frívola la libertad. No les hablo de datos, pero hay una característica en la historia de éxito del salario mínimo, que no destruye empleo. Lo que destruye el salario mínimo es pobreza. Y esta es, creo que, la bandera que preside al Gobierno de España. Por eso hoy, queridos secretarios generales, este acuerdo es especialmente muy trascendente. No solo por lo que volvemos a hacer, que por supuesto, sino por la otra parte, que es la más importante, y es que por fin cumplimos con el mandato que nos dijo el Tribunal Supremo, y es, sí, que las reglas de compensación y absorción salariales mal definidas en nuestro ordenamiento jurídico sean aclaradas de una vez por todas. ¿Qué quiere decir ello? Que con las normas de absorción y compensación la subida del salario mínimo va a ser real. Les pongo un ejemplo. Seguramente hay aquí algún trabajador o trabajadora de los medios de comunicación que saben de qué le hablamos. Y es, pues, esos trabajadores o trabajadoras que perciben un plus de toxicidad o de peligrosidad que de pronto, como le suben el salario mínimo, el empresario coge y le anula ese plus. Esto es lo que se ha acabado en nuestro país. Por cierto, doctrina consolidada y lo que debe de hacer, porque lo otro son trucos contables. Hoy, como se ha dicho, no firmamos una cifra, firmamos un compromiso renovado del país que cuida, del país que produce, del país que sostiene, y estamos con el país que trabaja y no con el país que vive de rentas. Estamos, sí, con las mujeres que son las que cobran menos, con los jóvenes que empiezan hoy o con quienes nunca habían sido el centro de la política económica de un país. Cuando decimos que somos el gobierno de la gente trabajadora es que está el mundo del trabajo en el centro. Porque cuando sube el salario mínimo no sube una nómina, sube muchísimo más. Es la dignidad de un país entero. Voy terminando. Hoy, cuando las fuerzas de la reacción creen que ha llegado su momento, yo os digo que este Gobierno va a seguir avanzando y este Gobierno va a seguir dando buenas noticias. Porque la mejor herramienta contra el cinismo y la desesperanza son los derechos, como siempre han sido a lo largo de la historia del movimiento obrero en nuestro país. Es hacer más fácil la vida cotidiana de la gente común y corriente. Es la dignidad de la gente trabajadora de nuestro país, que ellos y ellas sí se echan el país a sus espaldas. Quiero terminar dirigiéndome al presidente del Gobierno. Querido presidente, desde aquella llamada de Davos hasta hoy, he hecho lo que debía hacer y he estado donde tenía que estar, a veces de manera difícil, con discusiones intensas dentro del Gobierno. Cuando digo que he hecho lo que tenía que hacer es que, sí, defendí en todo momento de manera no neutral a la gente trabajadora de mi país. Ha sido y es mi mayor responsabilidad. No soy neutral, me debo a la gente trabajadora de este país. Es mi mayor orgullo, lo que me permite ir por todo el mundo. Me siento muy orgullosa de representar lo que represento, a la gente trabajadora de este país. Y es para mí mi mayor privilegio. Lo es en la vida civil, como abogada laboralista con una toga, y lo es desde la vicepresidencia del Gobierno. Con acuerdos y con desacuerdos, y por eso me dirijo al presidente del Gobierno, siempre
has estado en el lado correcto de la historia. En todas las discusiones que hemos tenido. Y yo hoy quiero agradecérselo en presencia de todo mi país. Podía haber hecho otra cosa. Hemos tenido discusiones potentes, intensas, académicas, ilustradas, no tan ilustradas y de todo tipo. Y es verdad que siempre has estado en el lado correcto de la historia. Hoy damos un paso más hacia los 1.221 euros al mes. 37 euros más al mes y un porcentaje anual, créanme, muy importante para la gente de nuestro país. Pero nos queda mucho por hacer. Vamos a hacer de esta legislatura, una vez más, una legislatura de la gente trabajadora. Vamos a seguir mejorando el bienestar, querido Pablo, de nuestra gente. Vamos a seguir mejorando el registro horario, la reducción de la jornada. Vamos a seguir mejorando el trabajo de la gente de la cultura. Vamos a seguir evitando, como se va a producir ya, las horas extras impagadas en nuestro país, protegiendo frente al despido injusto y el despido que no tiene una buena regulación de conformidad con la legislación internacional. Vamos a seguir regulando las plataformas, los algoritmos o la inteligencia artificial generativa, como ya estamos haciendo, para quienes pretenden utilizar el progreso tecnológico para regresar al siglo XIX. Vamos a volver a demostrar por qué somos el gobierno de las personas trabajadoras. Lo somos porque por eso hoy está aquí la presidenta del Congreso, la vicepresidenta primera, la ministra de Inclusión, el ministro de Bienestar y, por supuesto, el presidente del Gobierno y, obviamente, los secretarios generales de los sindicatos de nuestro país. Por eso hemos venido aquí y no a otra cosa, porque sabemos de dónde venimos y, justamente, porque sabemos a dónde vamos, vamos a volver a renovar la esperanza. Nada más y muchas gracias.